Iniciamos entonces la lección número 12 en nuestro estudio interconectados, la Pascua judía. Muchas veces antes había escuchado este término Pascua. Yo no sé si es costumbre también en otros países, pero por lo menos acá en nuestro país, en Paraguay, cuando alguien dice Pascua, le da uno por la espalda, ¿verdad? Como un golpecito. De niño se hablaba mucho de la Pascua, eh, en, en una fecha en especial, en la Semana Santa, como le llaman algunos, donde se recuerda episodios o parte de la historia de los judíos cuando fueron rescatados de Egipto. Y bueno, la idea es básicamente pasar por alto. Pascua es pasar por alto. Pero, ¿qué es pasar por alto? Eh, ¿Qué es lo que pasa por alto? ¿Es literalmente pasa algo por arriba? ¿A qué se refiere? Y bueno, vamos a ver un poquito en esta ocasión a qué se refiere esta fiesta que celebran los judíos. Pero antes es necesario hacer un pequeño repaso. En nuestro estudio anterior, en la lección 11, habíamos visto a Israel en saliendo de Egipto. A ese episodio lo llamamos Éxodo, la salida. Dios había dirigido a la familia de Abraham hasta Egipto, donde durante 400 años crecieron hasta convertirse en una nación. Aunque fueron salvos de la hambruna y se mantuvieron culturalmente intactos debido a la segregación forzosa, los egipcios los habían esclavizado. Dios llamó a un hombre, Moisés, y a través de Moisés, em, para guiar a su pueblo, ¿verdad? Vimos ese conflicto entre el reino del hombre contra el reino de Dios. El reino del hombre que propone ideas pensando que es la manera en que serían salvos. Sin embargo, en la Biblia nos enseña que la manera en que somos salvos es por la gracia de Dios. Dios, en su misericordia, en su soberanía, eligió a un hombre, no porque quizás haya sido mejor que otros, no. Era de carne y hueso como nosotros. Incluso hemos analizado qué tipo de fe tenía Abraham. Sin embargo, eh, él confió en Dios, obedeció ese llamado, salió, dejó su tierra y fue al lugar donde Dios le iba a indicar. Le prometió la descendencia, le prometió esa bendición especial que alcanzaría a todas las familias de la tierra, que se cumplió en la persona de Cristo. Porque cuando nosotros conocemos a Cristo, formamos parte de esta familia, la familia de Dios, ¿verdad? Ser hijos de Dios. Y la manera en que Él nos salva es por gracia. Y eso lo vimos en esta lección. Por lo que Dios, actuando según su pacto con Abraham, envió a Moisés para que sacara al pueblo de Egipto. Dios hizo que esto sucediera a través de las 10 plagas, que formaron parte de ese evento que hemos mencionado, el Éxodo, a través del cual Dios reveló mucho sobre Él mismo. Él demostró a su pueblo, a los israelitas y también a los egipcios y a todas las naciones vecinas, en síntesis, a todo el mundo, que no hay otro Dios fuera de Él. Él es el único. Las naciones no pueden salvar al hombre, solamente su gracia. Él es un Dios soberano, no hay otro Dios como Él. Entonces, saliendo de Egipto, fueron guiados por Dios. A ese episodio llamamos Éxodo. Y en esta lección vamos a recordar ese episodio de la última plaga y qué representa esto para nosotros. La 10ª plaga. En la Pascua vamos a ver una imagen y es la imagen del Salvador. Retrocedo un poquito aquí en nuestra línea de eventos. Está diagramado Éxodo, ¿sí? Y está en color rojo lo que sería la cruz.
antes del Éxodo, ya después de la caída, cuando Dios vistió a Adán y Eva de pieles de animales, ya se presentaba una figura de lo que iba a venir. En el diluvio, Dios salvó a la humanidad, aquellos que confiaron en el mensaje que fue predicado por Noé en un arca. Solamente aquellos quienes confiaron, quienes ingresaron, fueron salvos. Era la figura también eh, de Cristo. Así como cuando Abraham ofreció a su hijo, bueno, Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Era una figura de Cristo. Así como la Pascua, que es lo que vamos a ver un poco en esta ocasión, representa una imagen del Salvador. ¿Sí? ¿Cuál era la última plaga? La muerte del primer hijo varón. Es el evento histórico que los judíos recuerdan, celebran, conmemoran todos los años como la Pascua. Es la imagen, se puede decir también, presagio en el Antiguo Testamento de cómo Dios usará a su Hijo, a Jesús, para salvar a la humanidad. Porque Pascua es pasar por alto, es decir, pasó el ángel eh, por esos lugares y había una señal, la señal de la sangre por los dinteles. Dios envió este juicio sobre la nación de Egipto, pero al mismo tiempo Él dio la manera, estableció la manera en que su pueblo podría ser salvo de este juicio. Y es una imagen de lo que Jesús hizo ya en el Nuevo Testamento. En el principio Dios creó y por supuesto amó al hombre, después el hombre, se rebeló, pecó, desobedeció a Dios. La consecuencia o el castigo por el pecado era, ¿qué cosa? La muerte física, porque antes no había muerte. ¿En, en dónde nos basamos? Bueno, Romanos 5:12 es un texto que tenemos que tener presente porque dice cómo entró al mundo eh, la muerte, pero antes de la muerte entró el pecado, porque la muerte es consecuencia del pecado, ¿sí? A la paga del pecado es muerte, dice Romanos en 6:23, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, después de la muerte, la separación eterna de Dios para siempre en el lago de fuego, ahí es donde Dios interviene, hace su promesa, Génesis 3:15, cuando Él menciona la simiente de la mujer, que va a estar en conflicto con la simiente de la serpiente, ¿sí? Entonces, debido al maravilloso amor que Dios tiene hacia la humanidad, Él eh, quería crear una forma en la que se pudiera castigar el pecado, pero sin aniquilar, por así decirlo, aniquilar al hombre, castigar al hombre. La Pascua es una imagen de cómo Dios haría esto. La última plaga del Éxodo fue muy precisa. No fue una plaga descontrolada que matara a todo el mundo, ni tampoco fue una enfermedad que los egipcios no pudieran contener. Solo terminaba con la vida de quién? Del primer hijo varón de cada familia, así como la primera cría de su ganado. Fue tan sobrenatural que no había ninguna confusión de que Dios era el que lo estaba haciendo. Dios ha dado instrucciones específicas a la nación de Israel sobre cómo podían sus primeros hijos, o sea, sus primeros hijos, ¿verdad? Su primer hijo varón, evitar esta maldición de la muerte que venía sobre ellos. Este relato encontramos en Éxodo capítulo 12 y vamos a leer en algunas partes de este relato. Por ejemplo, en el verso 3 dice que ellos tenían que tomar un animal por cada casa, ¿sí? Esa era la instrucción específica. Tenían que tomar un animal por cada casa. El verso 5 dice cómo tenía que ser ese animal. No era cualquier animal. Tenía que ser un macho de oveja o de cabra. Mencionaba el tiempo, cuánto tiempo debe tener, un año. Y también su cualidad,
su condición física, cómo debía ser, que no tenga ningún defecto. Esto es importante señalar y está subrayado justamente porque recordemos, al principio dijimos que la Pascua es una imagen de Cristo, el Salvador, que no tenía que tener ningún defecto. Y sabemos que el hombre por naturaleza nace en pecado. Todos somos pecadores. Nadie puede decir yo soy mejor que otros. Todos somos de carne y hueso, todos hemos nacido en pecado, nuestra naturaleza está en pecado. Pero Cristo, que es nuestra Pascua, Él, el que se ofreció en sacrificio, Él es perfecto. ¿Sí? Él es perfecto. Él se ofreció y era el único que podía satisfacer esa demanda. El verso 6 dice que especificando a los israelitas cómo tenían que tratar al animal, cómo tenían que proceder, eh, y ellos tenían que matar ese cordero en un tiempo determinado, al anochecer, ¿verdad? Y así continúa el relato. Verso 7. Después tomarán parte de la sangre. ¿Y qué van a hacer con la sangre? Untar ambos lados en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Continúa el relato, dice el verso 22. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Y dice que nadie salga de la casa hasta la mañana. 46, el verso 46. En cada casa se comerá un solo cordero de Pascua. No saquen nada de la carne fuera de la casa, ni quiebren ninguno de los huesos. La única forma de evitar la muerte del primer hijo era haciendo exactamente lo que Dios le había ordenado. Dios dijo que si veía sangre por los marcos de las puertas, pasaría de largo de esa casa. Su primer hijo no moriría. De aquí viene la frase de que Pascua es pasar por alto el pecado. Pero realmente ese cordero que fue sacrificado estaba cubriendo a esa familia por su pecado. Es decir, ese cordero estaba pagando el precio por el pecado. ¿Sí? Interesante. En Éxodo capítulo 12, dice el verso 13, cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes. Dios está hablando a su pueblo, al pueblo de Israel. ¿Qué tenían que hacer? ¿Cómo tenían que actuar? ¿Qué tenían que agarrar? ¿Cómo tenían que proceder con el animal? ¿Y qué tenían que hacer con la sangre? Y llegado el momento, él iba a pasar y aquella casa que tenía la marca de la sangre a la entrada de la puerta, entonces Dios pasaba de largo, ¿sí? El juicio de Dios sería una muerte en cada casa. Este era el juicio, la muerte del primer hijo. O, en el caso de los israelitas, la muerte de un cordero. ¿Qué enseñó Dios? ¿Qué es lo que Dios enseñó a los israelitas? Exactamente. Primero, Dios dijo que para que el primer hijo varón continuara viviendo, debía haber una muerte. Segundo, Dios aceptaría la muerte de un sustituto, entre paréntesis, un cordero, y ya sabemos cómo tenía que ser el cordero. No cualquier cordero, debe ser un cordero sano, perfecto, sin defecto, ¿verdad? Sin defecto. También de cuánto tiempo tenía que ser ese cordero. Y ese cordero era sustituto en lugar del primer hijo varón. Vino el juicio de Dios para Egipto, la muerte en todas las casas. O bien muere el primer hijo varón, o bien muere un sustituto.
los israelitas podían decidir no creer en esto y experimentar el sufrimiento. Pero por supuesto ellos confiaron en Dios, hicieron tal cual como Dios le había dicho, agarraron un cordero en sustitución del primer hijo varón, ¿sí? Para que de esa manera pudiera salvarse. Aquella noche, dice, todos los hogares de Egipto sufrieron una pérdida. No puedo imaginarme el dolor, el sufrimiento de cada familia al, al amanecer y encontrar su hijo muerto. Realmente indescriptible. En las casas donde murió un cordero, el primer hijo varón no murió. Este sacrificio del cordero era la única forma que Dios ofrecía para que los primeros hijos varones se libraran del juicio. Dios usó la imagen de la Pascua y el cordero sustituto para explicar la forma en la que el Salvador, Jesucristo, salvaría a la humanidad, sentenciada a la muerte por el pecado. Estaba todo en los detalles, así como hemos visto en Éxodo capítulo 12. Dios había dado instrucciones muy específicas sobre el sacrificio del animal y estas coincidían exactamente con los detalles de cómo murió Jesús. ¿Por qué? Porque Dios quería que nosotros supiéramos con seguridad que Jesús es el cordero sacrificial que él había planificado desde el principio. Y vamos a ver los detalles. De hecho, que cuando uno lee en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Juan 1:29, cuando Juan el Bautista miró a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Leyendo el primer capítulo de San Juan, encontramos, por ejemplo, el verso 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vamos a ver algunas características acerca de este cordero pascual. Primero, debe ser un cordero o un cabrito. Vamos a ver el paralelismo, esa comparación, porque recordemos que es una imagen del Salvador, de Cristo, cómo iba a salvar a la humanidad. Mencionaba Juan 1:29, los pasajes bíblicos acerca de Jesús. Jesús es llamado el Cordero de Dios, también el Cordero Pascual. Tenemos no solamente Juan 1:29, sino también 1 Corintios 5:7, donde dice que Cristo es nuestro Cordero Pascual, Cristo es nuestra Pascua, que ha sido, hablando en un tiempo pasado, no dice que será, sino que ha sido sacrificado por nosotros. El verso anterior de Juan 1:29 menciona que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita, con su sangre Él quita el pecado. No dice quitará el pecado si es que la persona hace tal o cual obra. ¿Sí? Hago esa aclaración. Él quita el pecado del mundo. Si es que la persona confía en la obra de redención, de la misma forma que los israelitas confiaron que Dios iba a protegerles al hacer esto, al pintar los postes con esa sangre, estaban reflejando su confianza. Nosotros, al confiar en Jesús como Salvador, Jesucristo nos limpia de todo pecado con su sangre, esa sangre derramada en la cruz. Segundo, debía ser varón. Jesús es un hombre. Mateo 1:21 dice, especificando, y tendrá un hijo varón. Lo llamarás Jesús. ¿Por qué? Porque él, refiriéndose a Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. En ese entonces, salvará porque recordemos que el Nuevo Testamento empieza con el relato de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hablando acerca de ese Salvador que vino con un propósito.
de morir en la cruz. Al morir en la cruz, derramar su sangre es esa sangre que nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es lo que dice la palabra de Dios, la Escritura. Tercero, debe ser, debía ser perfecto, sin, sin mancha, sin falla, sin defectos. Jesús no pecó ni una vez en toda su vida. Él es perfecto. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5, dice así: y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en él no hay pecado. La escritura, la Biblia dice que no se halló engaño en su boca. Jesús era perfecto y era el único que podía satisfacer esa demanda de presentarse en nuestro lugar, porque nosotros no éramos perfectos, no somos perfectos, éramos pecadores. Es más, somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno, excepto Jesucristo. Él es perfecto. Así como ese cordero que ellos ofrecieron en esa ocasión tenía que ser perfecto, sin defecto. ¿Está bien? Continuamos. 4. Debía sacrificarse por la tarde. Jesús murió en la cruz por la tarde. En el relato en Marcos 15, verso 34 dice el horario, ¿verdad? Luego a las 3 de la tarde. En la cultura judía, a la tarde corresponde al periodo comprendido entre las 15 a 17 horas. Entonces, a la tarde fue sacrificado Jesús. 5. La sangre del cordero debía aplicarse sobre el marco de las puertas. Jesús murió en la cruz derramando su sangre. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 6 dice: Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. La sangre de Cristo fue el precio que se efectuó para limpiarnos, para redimirnos, para rescatarnos de nuestra maldad, ¿sí? Y así librarnos del pecado, de la condenación, del poder de Satanás. ¿Qué más? En estas dos siguientes, vamos a ver. El 6. em, ¿Cómo era ese cordero pascual? No debía quebrarse ningún hueso del cordero. Esa es eh, la instrucción específica que Dios había dado a su pueblo. En el relato de San Juan 19 encontramos que a Jesús no le quebraron los huesos. Dice el relato, entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Interesante, ese cordero presentado por los israelitas antes de que pasara el ángel de Jehová, debía ser perfecto y no debía ser quebrado su hueso. De la misma forma, a Jesús no le rompieron sus huesos. Y aquí encontramos en el relato bíblico de Juan 19. Por último, las personas debían permanecer en la casa para ser salvos, ¿sí? Ahora, con respecto a Jesús, según Juan 19 dice, él mismo dijo esto: yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Las personas que depositan su confianza en Jesús son salvos. Am, Sabemos que hay miles de religiones en el mundo. Cada una de ellas profesan tener la verdad. Todas esas religiones fueron creadas por el hombre. Ahora, ¿cuál es la diferencia con respecto a lo que Dios propone en su palabra? Que Jesucristo no solamente murió
en la cruz, sino que también resucitó. Y Él dijo que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Solamente a través de Cristo podemos salvarnos. No hay otro ah, mediador entre Dios y los hombres. Eso lo dijo Pablo a Timoteo. Y aquí encontramos que Él es la puerta. No hay otra manera para ser salvo. Jesucristo es la manera. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. No hay otro camino. La religión en sí es buena, claro, porque enseña buenas obras. Y no hay nada malo en hacer buenas obras. Ahora, para la salvación, la Biblia dice claramente en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, es el don de Dios, no por obras, especifica que no es por obras, es por su gracia, no por obras. Pero entendemos los cristianos que alguien tuvo que pagar el precio. Jesús pagó el precio. A nosotros, ¿qué es lo que nos cuesta? Nada, excepto confiar, recibir por la fe. Así como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Es lo que dice la Biblia. No dice que tenés que dar todos tus bienes para ser hijo de Dios. No dice que tenés que leer todos los días la Biblia para ser hijo de Dios. No dice que tenés que dar tu dinero a tal o cual lugar o persona para ser hijo de Dios, porque todo eso es obra. Dice el que cree en Jesús, lo recibe por la fe. Ese es hijo de Dios. Ahora sí, y es bueno aclarar, porque también preguntan, entonces el cristiano no tiene que obrar. Buena pregunta. Para la salvación, no, porque Cristo obró y su obra es suficiente. Él es el Cordero que pagó el precio. Ahora, como dice Efesios 2:10, que esas buenas obras Dios realmente preparó para que nosotros, los cristianos, los que ya creemos en Jesús, podamos demostrar en nuestra conducta, en nuestro caminar. No somos perfectos, claro, no somos perfectos. Fallamos, claro que sí. Lo que sí tenemos esa salvación, ese perdón, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y Dios desea que nosotros andemos en una nueva vida y que el que está en Cristo es nueva criatura, como dice Pablo a los Corintios, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Tenemos que andar en ese camino nuevo. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por obras, pero sí para buenas obras. Las obras son una demostración de que ya somos hijos de Dios. También la Biblia nos enseña que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ninguno de nosotros puede señalar a otro diciendo, ese es o no es hijo de Dios. Cada persona decide creer, cada persona decide recibir por la fe o rechazar. Yo no le puedo obligar a nadie a que sea un cristiano, un seguidor de Cristo. Yo puedo decir por mí mismo, claro que sí, pero no puedo decidir por otras personas. Puedo hablarle, mostrarle, enseñarle, pero cada uno debe tomar esa decisión. Para ir terminando, un dato adicional. Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén el día de la selección del Cordero, el 10º día del Nisan. Recordemos que los judíos tienen su calendario, ¿sí? Que no es igual al calendario que nosotros utilizamos, pero es interesante conocer un poco acerca de este calendario. Nisan, el primer mes del calendario judío, tal como se especificó en Éxodo capítulo 12, versículo 3. ¿Sí? Se puede hacer una comparación con Juan 12, 12 al 16.
Mientras los judíos seleccionaban a sus corderos para el sacrificio de la Pascua, Dios presentó a su cordero perfecto para que todos lo vieran. Fue planificado y fue ejecutado, se fue llevado a cabo en el horario, en el momento preciso. Dios registró el relato de la Pascua con lujo de detalles, ¿sí? Para que supiéramos que Jesús es nuestro Cordero Pascual. Él es nuestro sustituto. Él murió en nombre de la humanidad pecaminosa. Dios, a través de Jesucristo, nos rescata del pecado, de la condenación, del poder de Satanás, del poder de la esclavitud del pecado. Jesucristo nos rescata de nuestra en vana manera de vivir. En conclusión, sabiendo que Jesús es nuestro Cordero, ¿qué podemos hacer nosotros? Agradecerle a Dios, gracias porque me salvaste. Hablar a otros acerca de Cristo, por supuesto. Dar a conocer eh, nuestra fe. Y recuerden que no es la fe la que salva, es el objeto de la fe. Porque uno puede decir, yo tengo fe en el pastor fulano, ¿verdad? Yo tengo fe en tal iglesia. Yo tengo fe en tal persona. No, esa fe no le salva. La fe que salva es la fe bíblica, la fe depositada en Cristo. Esa es la manera bíblica, la fe genuina en Cristo, no en uno mismo. No, yo no soy bueno, no me merezco la salvación. Dios me amó tanto que entregó a Jesús y Él murió en la cruz por mis pecados. Yo creo. Tomé la decisión de creer. Y al creer, la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y la ira de Dios está sobre él. En la próxima lección vamos a ver 5 lecciones de la Pascua, ¿sí? Vamos a seguir estudiando esta lección número 12 que trata acerca de la Pascua. Nos encontramos en ese entonces.